11:33, sigues en Combinación Clave. Estamos conversando con el Defensor Nacional, Andrés Manque. Álvaro Escobar, usted tenía una pregunta. Sí, es que metieron la cuchara aquí en verdad. en la pausa. Pero usted iba para allá. Pero íbamos para allá, de hecho, porque, a ver, para que la gente entienda, la Defensoría Nacional, la Defensoría Penal Pública es una institución que forma parte de la administración del Estado, es descentralizada funcionalmente, desconcentrada territorialmente, tiene patrimonio propio, tiene personalidad jurídica, sin embargo no tiene autonomía. Y si usted va a la consagración constitucional, en este caso de la Fiscalía Nacional, tiene autonomía. Entonces uno se enfrenta a dos equipos, suponiendo que son dos equipos que se enfrentan en una cancha, ¿no es cierto? La del derecho en guerra, ahí está. Por un lado la Fiscalía con autonomía y por el otro lado la Defensoría Penal Pública sin autonomía. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica que la Defensoría Penal Pública haya nacido sin autonomía? Históricamente. Para no llorar. Sí, no, porque hay está todo dado para que... Sí, ¿no? Hay antecedentes en la historia de la ley de la Defensoría que parten de la base precisamente de la priorización que tú hablabas recientemente. La ley de la Defensoría, no así la de los juzgados de garantía y tribunales orales, que eran reformas al Código Orgánico de Tribunales, no así el Código Procesal Penal, que dio lugar al ADN de la reforma procesal penal, ni menos la ley orgánica del Ministerio Público, que estaban listas mucho antes del 16 de diciembre del 2000, que empezaba la reforma procesal penal en Chile. No teníamos tramitada todavía la ley de la Defensoría Penal Pública al 16 de diciembre del 2000. Nuestra ley es promulgada en marzo del 2001, o sea, partimos como un programa de justicia adosado a las corporaciones de asistencia judicial. Y en ese debate, por un debate de quórums, entró a la Cámara como un organismo autónomo y el Senado lo llevó a esta organización descentralizada con patrimonio y personalidad jurídica propio, pero dentro de un órgano de gobierno, un órgano de la organización descentralizada. Y por eso se pusieron algunos paliativos. Los defensores nacionales ni regionales le pueden dar instrucciones a los defensores en el ejercicio de sus cargos, y los defensores regionales tienen estabilidad en sus funciones por 5 años, cosa de que el defensor nacional no pueda cambiarlos así tan abiertamente por motivos políticos, pero sí los puedo asignar y sí puedo determinar quién está en una línea política, si es que esa fuera la intromisión o la amenaza que tuviera la institución. Ese es el motivo, esa es la historia que gatilló que la tramitación podía ser con quórums en ese momento, quórum orgánicos constitucionales, de quórum calificado, que pudieran haber aún dilatado más la tramitación de la ley de la Defensoría en un sistema procesal reformado en el ámbito penal que ya había iniciado. Ahora, también si uno recurre a la misma historia fidedigna de la ley, se entiende a la defensa pública en el ámbito penal como una de las manifestaciones de las prestaciones asistenciales del Estado. Entonces, es ahí donde está el punto del debate constitucional. Yo no lo quiero llevar para ampliar el debate de la autonomía de la Defensoría a eso, que naturalmente sí lo roza. Algo que pueden hacer la Corporación de Asistencia Judicial. Porque el derecho de defensa, fundamentalmente en el ámbito penal, a propósito del impacto de la imputación, que puede terminar con afectación de derechos fundamentales como la libertad, ¿no es cierto?, es distinto que la prestación de defensa en otros ámbitos, civiles, comerciales, que uno puede tener consecuencias jurídicas y económicas complejas, pero no están afectados sus derechos fundamentales, los que consagra la Constitución. Entonces, al no ser entendido así, como derecho fundamental, y que por lo tanto el correlato tendría que haber sido una tutela jurídica autónoma que garantice ese derecho, se entiende como una prestación social del Estado, y que muy bien aparece en las organizaciones descentralizadas, y es lo que era necesario simplemente dotarle de los recursos necesarios para que pudieran prestar en audiencia la prestación, valga la redundancia, de defensa que demandaba el nuevo sistema. Por ahí va tiempo de la tramitación legislativa y, desde mi punto de vista, una errada concepción de lo que es la tutela jurídica de un derecho fundamental. No es una prestación asistencialista del Estado, sino que es una garantía que necesita ese correlato, porque lo que no discutimos, que los derechos civiles y políticos, que están en el artículo 19 de la Constitución, derecho de defensa, que está en el 19 número 3, requieren ese tipo de correlato. Derechos que hoy día están en debate, económicos, sociales, culturales, la duda es, ¿los consagro, pero lo obligan al Estado a tener una
contraprestación económica que no saben, sobre todo en los países latinoamericanos, es que el Estado va a estar en condiciones de garantizar, y por lo tanto muchos de ellos no se consagran. Pero los civiles y políticos sí, y este es uno de ellos, y la consagración está en el contexto como si este fuera un derecho económico, social o cultural, por así decirlo. ¿Cuánto influye en el hecho de que la Defensoría Penal Pública pueda tener autonomía el contexto internacional? Las convenciones internacionales, la recomendación de las Naciones Unidas, ¿cuánto ha influido en esta necesidad de que se haga efectiva la garantía de defensa? En las dos últimas declaraciones generales de la Organización de Estados Americanos han recomendado a los Estados miembros de avanzar hacia las autonomías de las defensas públicas, precisamente porque en los sistemas de justicia de Latinoamérica se agrava el ámbito de vulnerabilidad de ciertos grupos, y son los que nosotros hemos ido avanzando como líneas especializadas. O sea, no dice nada nuevo y no voy a descubrir nada nuevo si es que estamos hablando de personas migrantes, si estamos hablando de personas indígenas, de niños y jóvenes, de mujeres. Y muchas veces se juntan estas distintas circunstancias. Nosotros tenemos proyectos que no podemos hacerlo con recursos propios, lo hacemos con recursos de cooperación internacional que apuntan a fortalecer el ejercicio del derecho de defensa de mujeres indígenas, migrantes, privadas de libertad. Entonces ahí juntamos 4 conceptos de vulnerabilidad respecto de una persona que está inmersa en un sistema de justicia, está en una cárcel chilena, es extranjera, es mujer, pierde el contacto con sus hijos, muchas de ellas estaban, amamantando, no entienden muchas veces el idioma, no muchas veces, la mayoría de las veces el idioma con que se les está haciendo siquiera la imputación, y eso requiere una respuesta de los países distintas que la que le estamos ofreciendo hoy día como sistema de justicia penal en Chile. Ahora, asumiendo que la independencia casi que obliga a tener un mejor servicio, digamos, presupuestariamente, ¿es más caro también tener mejor servicio? Por ahora no lo vislumbramos así. Nosotros tenemos problemas hoy día de coberturas a propósito de que hay más jueces, se están abriendo más salas en distintos tribunales del país, y por el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público que suma 570 y tantos funcionarios, 122 fiscales, y un hecho muy brutalmente impactante para nosotros, digo brutalmente desde el punto de vista de la cobertura, no de que sea necesario que así opere, que los asistentes fiscales pueden actuar en audiencias hasta antes de la preparación de juicio oral. Naturalmente, la posibilidad es de que en un futuro muy próximo nosotros perdamos uno de los ejes fundamentales y que caracteriza al sistema de justicia penal chileno reformado, distinto en otros países de Latinoamérica, que en cada una de las audiencias en que se requiere un defensor público, ahí está. Podemos tener un problema de cobertura, pero por esos motivos. El cambio de estatus más bien nos genera controles que en el contexto de organismos mixtos, públicos y privados, no tienen un impacto financiero. Estamos hablando de consejos que están representados por el ámbito académico, el ámbito de la sociedad civil, el Poder Judicial, algún ámbito también del gobierno, y que habitualmente son funciones ad honorem, o que se paga una dieta por sesión bastante baja. O sea, el impacto financiero prácticamente es nulo, y nosotros, desde el punto de vista de nuestras visiones del proyecto, no estamos en ninguna mirada a propósito del paso a una institución autónoma de cambios de escala o cambios del sistema mixto que estamos funcionando. No hay excusa por el lado económico, digamos. No hay excusa por el lado económico. Estamos conversando aquí en Combinación Clave con Andrés Manque, es el Defensor Nacional Público. A propósito del seminario que me mostraba. Sí, es que me llama la atención porque hay una, perdona Bea, es que mañana en la inauguración de este seminario que se llama Defensoría Penal Autónoma, Mirada de Futuro a 15 años de la Reforma, en los discursos iniciales, a las 9:30 de la mañana, entre 9 y 9:30 de la mañana, está la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Uno entiende, es obvio, si hay una dependencia, digamos, supervigilancia y control del presidente a través del Ministerio de Justicia, Javiera Blanco, se entiende. Andrés Manque, que está con nosotros acá en el estudio, Defensor Nacional, pero también interviene Pablo Egenau, que es director de la Fundación Paréntesis y presidente de una institución que no estaba en mi conocimiento y que se llama Consejo Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública. ¿Qué es esto? El Consejo Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública? No sabía que... Mira, fíjate que a propósito de que
mencionaba que el 2015 no es cualquier 2015. Podríamos haber estado hablando de esto en 2020, todavía no se ve tan necesario o nítidamente identificada la necesidad de pasar a una tutela jurídica de un derecho fundamental como el derecho de defensa a través de una organización autónoma, pero hoy día sí. Y dentro del fortalecimiento de los derechos ciudadanos y de la información que hoy día tienen, todas las organizaciones públicas están obligadas por ley a iniciar, elegir, formar y hacer partícipes de la conducción de la institución a lo que se llama Consejo de la Sociedad Civil. La Defensoría Penal Pública tiene el Consejo de la Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública. El Ministerio de Justicia tiene el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia, Sename lo mismo, el INE también. El Todos Instituto de tienen Derechos Humanos su también. consejo, el Instituto de Derechos Humanos, y está integrado por distintas organizaciones del mundo social, político, en algunos mucho más identificados con el quehacer respectivo. Nosotros partimos con un Consejo de la Sociedad Civil muy identificado con lo que hacemos. Está Paz Ciudadana, está en facultades de Derecho de la región metropolitana, ¿no? A propósito de los costos que hablábamos, se trata de facilitar estas participaciones. El UNICEF, y está Pablo Genau como director ejecutivo de la Fundación Paréntesis, también integrando este consejo, que es lo que nos pone a nosotros de mano de nuestros usuarios. Naturalmente, la vinculación que hay con una fundación como Paréntesis es bastante directa respecto de las personas que nosotros atendemos. Entendemos jóvenes, adultos, hombres, mujeres, adultos mayores, migrantes, indígenas, en que lo que hace la Fundación, y a propósito de los impactos de agendas cortas, es bastante más determinante que a veces aumentar las penas, porque el problema lo tenemos como sistema de justicia penal. Naturalmente, una cosa es sancionar a quien ha cometido un ilícito, la otra preocupación inmediata del gobierno y quizás más importante es intentar que esa persona no vuelva a cometer un ilícito, y ahí es donde fallamos en una mucho mejor medida que desde el punto de vista de la sanción. Y esa visión que hoy día tiene nuestra sociedad y que demanda precisamente la necesidad de que quien está representando sus derechos sea de una magnitud tal que pueda hacerlo con absoluta independencia y autonomía del Ejecutivo, que pueda estar teniendo en el mismo proceso, no desde el punto de vista del debate político, en el mismo proceso una pretensión legítima, pero contraria a los intereses de esa persona, bueno, esa persona lo que quiere es que lo defienda un defensor autónomo y que pertenezca a una institución autónoma. Con Pablo hemos trabajado hace mucho tiempo como Defensoría, antes que yo estuviera en la institución, y naturalmente esa vinculación es fundamental para entender el fenómeno social que hay detrás de quien comete un ilícito, que es bastante más complejo que simplemente aplicarle el derecho penal, sobre todo cuando se trata de jóvenes. Andrés, ¿cuáles son los principales problemas que tienen hoy día ustedes como defensores? ¿Desde el punto de vista de la falta de autonomía o en general? No, en general, los juicios. ¿Qué es lo que le pasa hoy día? ¿Qué ven ustedes? Tal como si uno conversa con los fiscales, ellos pueden decir, no sé, mira, problemas de relación con las policías, de modernización de no sé qué. ¿Qué le pasa a la Defensoría? Nuestros principales problemas están vinculados, y me voy a meter en enredos, en las modificaciones legales que se le han hecho al Código Procesal Penal, particularmente a propósito de las sanciones y también de las medidas cautelares. Entonces, cuando vemos un debate de una prisión preventiva, porque a veces uno dice la medida cautelar, la gente no lo entiende. Sí, mejor muy bien, aterrizarlo, es verdad. De una prisión preventiva. A una persona que la están investigando, y lo que quiere el órgano persecutor, tiene la facultad de hacerlo, es meterlo preso durante la investigación. O sea, naturalmente está vulnerando la presunción de inocencia. Puede hacerse porque el ordenamiento jurídico lo permite en situaciones excepcionales, pero cuando nos escapamos del sentido que tiene ese traspaso de frontera del derecho fundamental para privar de libertad a una persona investigada, que dice relación exclusivamente con fines del procedimiento, para garantizar la seguridad de la víctima, para garantizar la seguridad de la sociedad o para garantizar el éxito de la investigación. Si yo, estando libre, pudiese generar obviamente un entorpecimiento. En esas circunstancias,
se genera el debate de si es que esa persona tiene que quedar privada de libertad durante la investigación. Pues bien, los defensores están constreñidos en ese debate porque las modificaciones han determinado que se presume peligro de fuga y por lo tanto un peligro para la sociedad, determinados ilícitos por el solo hecho de que la imputación tenga, por ejemplo, asociada a una pena de crimen, 5 años y un día o más, o sea, reincidente. Entonces, el debate... O sea, se supone que te vaya a fugar si estás imputado por esos delitos que acabas de mencionar. Exactamente. Ya no importa. Y para quizás la gente, porque las personas que nosotros atendemos, de verdad, en una sociedad un poco discriminadora como la que tenemos, o sea, son muy discriminadora. muy discriminadoras, son personas que están invisibilizadas. Pero cuando uno ve los casos... Penta o Sokimich, y se da cuenta que se aplican prisiones preventivas y uno no termina de entender por qué durante la investigación pareciera que se le está sancionando a esas personas porque, bueno, peligro para la sociedad, peligro fuga, peligro para la víctima, que es el mismo Estado en muchas veces, pareciera extraño. A nosotros ese debate nos pasa todo el tiempo, todas esas defensas las llevan abogados privados, en que tenemos perdido el debate antes de entrar porque me cambiaron las reglas del juego, me cambiaron la ley. Y lo mismo cuando avanzamos en todo el proceso de implementación, que todavía no ha terminado, de lo que quizás la gente puede conocerlo, si no lo explicamos un poco más, de lo que se entiende por pena sustitutiva. Es que, Andrés, yo iba un poco para allá con la pregunta, porque hoy día, socialmente, y yo me incluyo también, independiente que uno conozca más el sistema, quiere ver a todo el mundo preso, de partida. Hay una visión de que la cárcel efectiva es la única sanción. Segundo, las penas alternativas son consideradas como que no hay pena. Pero mira, lo mandaron a la casa, tiene que firmar nomás, o está preso solamente en la noche y en su propia casa no es pena. Entonces, ¿cómo ustedes van lidiando desde la Defensoría con esta imagen instalada, que en algunos casos tiene algo de que uno puede tomar, digamos? De que ya no va presa la persona, estoy hablando de antes, porque además hay una confusión de repente de la imputación respecto a ser juzgado después, en fin, pero de que no se vaya presa, de que tenga una pena alternativa, en fin, ¿cómo luchan ustedes contra algo que socialmente establecido de una manera? Que de verdad uno quiere ver, a ver, al delincuente ese parece que es delincuente y lo quiero preso. Su causa es contra mayoritaria, defensor. Así es. Parece que es delincuente, lo quiero preso. Exactamente. Parece, porque ni siquiera lo juzgan, pero uno lo mira y Sí. no parece que sí, yo lo quiero preso. Lo primero, desde el punto de vista institucional, es generar información. Y por eso yo les decía, 45.000 personas imputadas al año que nosotros atendemos, no de todo el sistema, son declaradas inocentes o no responsables. De esas 45.000, 2.500 han estado privadas de libertad. 2.500. Por eso nosotros impulsamos lo que hemos denominado el Proyecto Inocente, para visibilizar a esas personas. Ya nos quisiéramos nosotros ver envueltos en una persecución penal, respecto a la cual no tenemos responsabilidad. El Estado es legítimo en investigarnos, pero que mientras nos está investigando nos tiene presos. Y luego el mismo Estado, a través del Poder Judicial, dice, no sabe que usted, señor Andrés Mann, era inocente. Que uno nunca se pone, uno siempre se pone como ciudadano, y que también es un tema, como víctima, nunca como que puede ser responsabilizado de algo que no hizo, por ejemplo. Uno se pone en esa situación. Y como corolario para un demostrar... porcentaje importante, perdona, pero que eso es importante, debe haber un porcentaje no menor de personas que no se imaginan nunca que van a estar involucradas. Justamente te van a involucrar en algo, y que uno ahí dice, quiero mi garantía de que yo, ¿cómo es? De respeto a la inocencia, por ejemplo, y tener al mejor abogado. Obvio que uno piensa eso, muchos pero de los casos, nosotros en la cuenta pública, y por eso lo puedo decir también tan abiertamente a través de un medio de comunicación, como en el caso de Hijitus, pero muchos de los casos de error judicial están originados por falsas declaraciones de víctimas o testigos. Y el sistema tiene que estar abierto a entender que tengo que investigar. Tengo que investigar para ver si es que esa imputación es cierta o no, y tengo que hacerlo dando todas las garantías para que la investigación y la persecución fluya, pero también todas las garantías, herramientas y recursos para que quien ejerce el derecho de defensa de esa persona imputada pueda demostrar exactamente lo contrario. Y remata esta problemática si es que como sociedad tenemos la información. Yo sé que cuando uno es víctima de un ilícito no tiene por qué ponerse en este análisis, pero sí un gobierno y sí un parlamento. De acuerdo al último informe de Paz Ciudadana, las personas que son condenadas a penas efectivas, penas privativas de libertad, condenas, ya no la prisión preventiva, en un 51%
de los casos reincide. Cuando se le aplica una pena sustitutiva, Baja el porcentaje. 27%. No, Ahora, de verdad. Y eso se desconoce. Pero aquí lo otro es una escuela, po. 27%, pero frente a un reincidente que fue condenado a una pena privativa, nos quedamos tranquilos porque somos represivos y como sociedad eso también tenemos que entenderlo. Yo me quedo tranquilo. Bueno, reincidió. ¿Ah? Hay un tema cultural. El 85% de los jóvenes que están en el sistema penal están fuera del sistema escolar. El 87% tiene consumo problemático de alcohol o droga. Su problema va por otro lado, pero bueno, hizo algo, pagó, si reincidió, me quedo tranquilo. Si es que a alguien que pudo haber sido condenado a una pena privativa de libertad, yo le doy una alternativa para que no la cumpla en privación de libertad, nosotros como sociedad exigiríamos, no, pero denme la garantía que el 100% no va a reincidir, el 28% no me sirve. Porque basta que uno sea sorprendido, mira, ¿viste? Ese caso, Por no meterlo. Álvaro Escobar estaba con libertad asistida y volvió a cometer el ilícito. Okay. Sí, señor, pero ¿sabe qué? De todas maneras, es mucho mejor porque hay solo 28 Álvaro Escobar que están en esa situación y no 51. Y ya es mucho. Ya es harto, ya. No, pero ya, es que es súper... Lo que pasa es que esas cifras se conversan poco. Esas cifras se ponen poco Agradece sobre esa la noticia. mesa. Porque hay un tema bien profundo ahí de esa sensación que tenemos todos de que cuando alguien cae preso, estoy más tranquilo. Entonces, porque, toda la gente que entra presa en algún momento va a salir. Y si sale con todo lo que significa estar preso en unas condiciones subhumanas, como en la mayoría de las cárceles en Chile, lo que puede significar eso para una persona, cómo la destruye, cómo se transforma, eso no está nunca en el debate. Entonces, creo que es un tema... No hay mucho como hincarle el diente, insisto, con esto de las leyes cortas y que todo es rápido y lo quiero para mañana. Es difícil entrar a esa conversación. Uno de los ámbitos, no digo que nos creemos superhéroes y que lo vamos a conseguir, pero uno de los ámbitos de lo que tú estás hablando es dotar de autonomía a la organización del sistema de justicia que tiene ese punto de vista. Nosotros nos podemos equivocar, pero tenemos ese punto de vista y tenemos esa información para demostrar mucho más abiertamente que lo logramos hacer ahora como un organismo de gobierno, que realmente aquí no hay solo una visión, hay 2, 3 o a veces hay 5. Pero tal cual también tú señalabas, cuando nosotros hicimos la alerta y manifestamos fervientemente nuestra postura respecto al control preventivo de identidad, que en muchas circunstancias, sobre todo como estaba antes la Comisión de Seguridad, y de nuevo quizás me voy a agarrar unas visiones encontradas con algunos diputados, se parecía mucho a la detención por sospecha. Hubo todo un debate de qué es esto de que el Defensor Nacional esté levantando esta cuestión, si esto no... Hubo inserto en los diarios. ¿Por qué está diciendo esto? Quizás estoy caricaturizando y exagerando, pero un poco así. Sí, un poco así. Y a nosotros nos parece que lo que debiésemos haber hecho es haber sido todavía mucho más prolíficos en mostrar con información, con antecedentes empíricos que demuestren cómo funcionan nuestras policías, y no es una crítica a las policías, es una crítica a nuestra sociedad. Mientras elimino controles judiciales, naturalmente permito espacios de abuso y discriminación, y eso es evidente en cualquier sociedad del mundo. Son los controles judiciales los que nos permiten encauzar a las organizaciones del Estado, más aún las que tienen la posibilidad de usar la fuerza pública, a el ordenamiento jurídico. Cuando yo retrocedo desde el punto de vista de ese control, naturalmente empiezo a afectar garantías fundamentales, y ese era nuestro punto de vista, y por eso también, sin que sea la única solución del tema, es que se necesitan que organizaciones desde este punto de vista, que tienen la misión que tiene la Defensoría Penal Pública, tengan la absoluta libertad y las competencias para pronunciarse en ese debate. ¿Cómo se perciben las escuelas de Derecho? Porque uno se imagina que hay generaciones ¿no es cierto?, que van a ser las responsables de llevar adelante ciertos cambios en los paradigmas y en las percepciones de una época en la historia de nuestra sociedad a otra, digamos. Los estudiantes de Derecho se pelean por entrar a la Defensoría Nacional, privilegian al Ministerio Público, quieren... ¿Cómo...? Mira, contrariamente con algunas experiencias individuales que pueden ocurrir, nosotros, como Defensoría Penal Pública, respecto de los egresados de Derecho que quieren hacer la práctica, tenemos totalmente copado nuestra... Hay un interés por ser parte de la Defensoría Nacional. Sí. Y cruzan todas
los espectros de facultades de derecho, públicas, privadas, nuevas, antiguas, pero fundamentalmente los mejores alumnos, los que han ganado los premios de sus respectivas facultades, hacen la práctica sin importar la edad. Sin importar la edad. Y con una visión garantista desde el muy buen sentido, porque ese es otro drama del sistema, que dígalo nomás, porque el garantismo le da una noción peyorativa, como este juez garantista, como si fuera una cosa si negativa. la garantía no fuera el correlato de lo que el Estado está obligado para tiene que dar garantía, claro, para dar tutela a un derecho que ha sido declarado como fundamental a nivel constitucional. Bueno, desde ese punto de vista, en mi generación no discutíamos estas cosas, leíamos la Constitución desde un punto de vista formal y no entrábamos a estas discusiones de tercera y cuarta generación, que es como la que tú estás planteando, y naturalmente el respecto de los egresados de Derecho, y es transversal en distintas regiones del país, los tenemos completamente cubiertas en todos los cupos de los que disponemos. Y estamos muy contentos que así sea, por lo demás. Que esto viene muy de cerca, lo digo a propósito de una, comillas, caricatura que se hace cuando se hace ficción. El año 2004, 2005, no me acuerdo, se hizo una serie que estaba basada en la reforma procesal penal. Entonces, y digo caricatura, pues evidentemente la hay, digamos. El fiscal en esa época todavía no llegaba a la reforma a Santiago, por eso es que se hizo esta cuestión, y se ganó un CNTV y tal. El fiscal era Bastián Bodenhofer, cuico de arriba abajo, digamos. Muy peinadito. Claro. Y el defensor público, interpretado por quien habla, pero estaba en el guión, no estaba. Era el peluzón del. Claro, y era más peludo. ¿Usted vio la serie? No. No la sé como para. Muchas de las escenas se filmaron en la oficina nuestra. ¿Ah, sí? Sí, po. La Defensoría Nacional. En la Defensoría Nacional, justamente, sí. Po. Entonces, pero perdón, esa caricatura, quiero decir, hay un perfil, así como no se ve en la serie, estamos hablando hace 10 años atrás, así que no se sientan. Hoy no la vi, no, hace 10 años. Hay un perfil de quien ejerce en el Ministerio Público, fiscal o defensor nacional. Esa caricatura así como es. uno más formal y otro más chascón, una cosa así. No, o más cuico, derechamente. El más cuico quiere meter preso al malo. Bueno, es que en el ámbito, si fuera de joda, es justamente en ese sentido que pregunto. Porque tiene que ver con las percepciones, tiene que ver con lo que hemos hablado, digamos. Sí. Nosotros, muchos de los egresados que tenemos hoy día haciendo la práctica y luego postulan nuestras licitaciones para convertirse en defensores penales públicos son de universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad Adolfo Ibáñez. Ese sesgo no. Somos más informales, porque la organización es más desformalizada. Ahora, naturalmente, el Ministerio Público tiene una vinculación con las policías y una estructura intelectual para generar procesos de investigación que son más orientados y que naturalmente es como una visión quizás más ingenieril. Sí, el defensor recibe posiciones del órgano persecutor y tiene que buscar alternativas con, naturalmente, la voluntad de su cliente, quien es quien determina la teoría del caso y el derecho de defensa. También en nuestros sistemas de control tratamos de apuntar claramente a la calidad de la prestación de defensa. Tratamos de que los controles, no digo que el Ministerio Público los hagan, yo lo desconozco, pero nuestros controles son más bien en si es que impacta o no impacta en la atención que le brindamos a nuestros usuarios, más que en aspectos formales, pero así, sesgo de cuicos y no, yo creo que no. Y tenemos. Lo hice pésimo. No, pero sí en una visión más desformalizada. La realidad hizo otras cosas, Álvaro. Pero por la relación que hay con las policías, o con carabineros, y eso mucho sentido. Andrés Manque, muchas gracias por acompañarnos hoy día, que les vaya muy bien en el seminario de mañana. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por los augurios. Andrés Manque, Defensor Nacional, conversando. Sí, les quiero recordar que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños, con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Está ubicada en Normandía 1882 en la comuna de Providencia. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web residenciacasamia.cl. Excelente, Pancho. Alguien se enojó por lo de la edad. Caché ahí. Pero bueno, sí. Pero fue en buena onda, ¿o no?
¿Ah? No, la talla fue en mala onda. Fue Pero mal. el enojo no se justifica. Muy bien, entonces. Ya, Pancho Álvaro, chao, nos vemos. Chao. Residente.